Pero ¿qué es lo que ayer estarían celebrando en las sedes los partidos? Vistas hoy, esas celebraciones aún resultan más grotescas, porque pocas veces habrán dado la circunstancia de que todos hayan perdido las elecciones, y si no, ¿cómo se explica que ya estemos echando las cuentas de cómo Sánchez conseguirá seducir a Puigdemont para que le facilite la presidencia? El PP ha ganado las elecciones, pero hoy está sumido en la melancolía de la amarga victoria, que es aquella que resulta insuficiente para poder gobernar. El fracaso de Feijóo, que lo fue, es la única victoria de Pedro Sánchez, que es un líder aún más expuesto ante sus potenciales socios. Tanto que si quiere seguir gobernando va a tener que sentarse a negociar las condiciones de su apoyo con un hombre puesto en fuga y captura, que es Carles Puigdemont. La pregunta que hoy recorre España es si habrá una repetición electoral. Ya acaban de escuchar lo que les decía Ignacio Varela en estos micrófonos de La Brújula. El proceso va a ser mucho más tortuoso de lo que parece, porque cada uno de los partidos que tiene que votar sí a la investidura de Pedro Sánchez tiene sus estrategias, tiene sus apuros, ha tenido también su desgaste electoral y puede que se replantee algunas cuestiones después del 23J. Miren, hoy ha ocurrido algo muy significativo. Este será el único sonido que escucharán ustedes de la reunión a puerta cerrada de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Una ovación cerrada que el partido ha querido que resonara fuera de la comisión. Esto es lo único que van a escuchar de lo que ocurrió allí dentro. El resto de lo allí ocurrido lo conocerán por entrecomillados. Porque, bueno, le quieren ceder la iniciativa al Partido Popular, quieren mantenerse en silencio y tienen tiempo. Y eso es verdad. Lo que le ha concedido estas elecciones a Pedro Sánchez, desde luego, es tiempo. Ahora, lo que allí se ha dicho viene a confirmar que Sánchez se considera el vencedor de las elecciones. Aunque su victoria dependa del sí de Bildu, del sí de Esquerra, del sí del PNV y de la abstención de Carles Puigdemont. Son frases como esta: España es una democracia parlamentaria con sus plazos y procedimientos. Esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. La Brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, así están las cosas. Vamos a repasar la situación en cada uno de los partidos y enseguida conectamos con Barcelona para conocer cuál es el precio de salida de JxCat. Están compareciendo ya los de Puigdemont para explicar qué es lo que le van a pedir por su apoyo a Pedro Sánchez. Porque recuerden ustedes que si algo nos ha enseñado el multipartidismo, la fragmentación del sistema bipartidista, es que no hay abstención inocente. La abstención es un voto activo y, por tanto, hay unas demandas que el partido que la esgrime pues pone sobre la mesa. Aunque en realidad no hace falta esperar demasiado, porque Laura Borràs ya ha sido bastante explícita en Telecinco. Que se lo puedo decir más alto si quiere, pero me parece que no se lo puedo decir más claro. Es decir, nosotros no vamos a investir a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña. Y eso pasa por abordar la amnistía y por abordar la autodeterminación. Hay dos palabras que van a escuchar constantemente en la boca de los dirigentes de JxCat y son amnistía y referéndum de autodeterminación, que es la voladura de facto del sistema constitucional. Claro, aquí el peligro es que efectivamente Sánchez se crea legitimado por el resultado obtenido, sobre todo en Cataluña. No habría que descartar que encontrará la fórmula para convocar un referéndum en Cataluña, sobre todo ahora que tiene el control del Tribunal Constitucional, y así satisfacer a Carles Puigdemont. Desde luego puede sentirse legitimado por el espectacular resultado obtenido por el PSC. Y además casaría con el carácter plebiscitario de Sánchez, que además seguro que creería que lo ganaría, Bueno, como David Cameron también creía que los ganaría, porque si algo tienen en común todos los plebiscitarios es que creen que ganan todos los referendos. Luego, sorpresas te da la vida. El PSOE ha decretado silencio, quiere que solo se oigan los aplausos, quiere cederle toda la iniciativa al PP para que Feijóo tenga que explicar, ya sea por la vía de los hechos de una investidura fallida o sin siquiera presentarse, que no tiene una mayoría parlamentaria para formar un gobierno. El líder del PP ha reunido hoy a la ejecutiva de su partido. Antes de comenzar, Juanma Moreno y Díaz Ayuso ya han conjurado las especulaciones sobre el liderazgo del PP. Señora Ayuso, está en entredicho el liderazgo de Núñez Feijóo.
No creo. Ahora lo que toca sobre todo es ver la alternativa, perdón. En absoluto, en absoluto. Alberto Núñez Feijóo ha conseguido 47 escaños más, ha sacado al partido de una situación crítica en la que se encontraba y ahora mismo es la primera fuerza política de España después, y por cierto, el partido con más poder territorial de España. Y luego Feijóo ha salido ante los medios para explicar que ha comenzado los contactos con todas las fuerzas que previsiblemente pudieran apoyarle en su candidatura a una investidura. Claro, si las tomas una por una, sí, todos son potenciales socios del Partido Popular. El problema es si juntos pueden convivir dentro de un mismo bloque. Y ya verán ustedes, cuando las enumeremos, cómo identifican perfectamente a aquellas fuerzas que son incompatibles entre sí. Ha hablado con UPN, ha hablado con Vox, ha hablado con Coalición Canaria y con el PNV. Si se suman los tres primeros dan 170, pero el tercero, el PNV, es incompatible con Vox y Vox es incompatible con el PNV. De manera que la suma a priori se antoja imposible. Pero bueno, ya les digo que en esta España imposible cualquier cosa es posible. Por eso, pero esto desde luego se antoja altamente improbable. Por tanto, he iniciado los contactos teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta de un solo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido que haya fórmulas imposibles que garanticen la investidura de un gobierno, la estabilidad y el desarrollo de una legislatura. Y Coalición Canaria ya ha dicho también que no va a apoyar una investidura que no tenga posibilidades de Alberto Núñez Feijóo y que además no quiere votar con Vox. Añade también a Sumar al veto, ¿eh? O sea, es decir, no apoyaría tampoco una investidura de Pedro Sánchez con Sumar. Pero esto lo que hace es separar aún más a Alberto Núñez Feijóo de esa mayoría posible, esa mayoría que haría viable su gobierno. Lo que está haciendo Feijóo, además de asumir la iniciativa que le corresponde por el resultado electoral, es también cargarse de argumentos para enfrentar una posible repetición electoral. Porque, claro, si eso se produce, y es posible que se produzca, los ciudadanos decidirán a quién van a castigar y por eso es vital dotarse de una narrativa convincente. Ya saben que otra de las lecciones que hemos aprendido desde la voladura del sistema bipartidista es que las urnas castigan a quien consideran que ha forzado una repetición electoral, que los ciudadanos consideran que es muy descortés devolverlos otra vez a las urnas y hacerles votar de nuevo, y que por tanto castigan a aquellas fuerzas a las que culpan de haber repetido las elecciones. También ha hablado Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez. Han intercambiado unos mensajes. ¿Saben lo que pasa? Que Sánchez le ha pedido que pospongan la conversación hasta conocer el voto de los españoles en el extranjero, el famoso CERA, que esto ya sería el colmo, ¿eh? Porque quedan por contar el voto CERA y hay dos escaños, bueno, hay una serie de escaños que están bailando, pero sobre todo dos, pues hay 2 millones inscritos, ¿no?, entre los españoles en el extranjero para votar, y pues un escaño en Madrid baila por unos 1.300 votos y luego hay uno en Málaga por unos 300, 400. Claro, esto ya sería el colmo, porque bastan 2 escaños para voltear la mayoría. Lo que pasa es que también es altamente improbable que se produzca un vuelco por el voto CERA, que suele reproducir más o menos la misma mayoría que el resultado en urna. Y tampoco en fin, no es un voto tan masivo como para producir un vuelco electoral. A su derecha, a la derecha de Alberto Núñez Feijóo, el descalabro de Vox no ha conducido a la autocrítica. Han culpado a los medios, pero es que los medios son el gran chivo expiatorio. Lo cierto es que es imposible que tengan razón en culpar. Todos los que están culpando a los medios, si tuvieran todos razón, imagínense, es que alguien tendría que resultar beneficiado, ¿no?, de la conspiración, y resulta que todos son damnificados. Vox ha hecho autocrítica. Vox le ha hecho la autocrítica al PP, al que culpa de su fracaso por llamar al voto útil. Este es Ignacio Garriga. El voto útil al cual convocaba el Partido Popular y sus medios afines, lo único que ha servido ha sido para ser útil a Sánchez y para ser dañino para España y para el conjunto de los españoles, truncando la posibilidad de conformar esa alternativa que devolviera la esperanza al conjunto de los españoles. Sí, en realidad lo que parece es que se ha movilizado la izquierda al ver los pactos con Vox en las autonomías, y en esto habrá jugado un papel decisivo desde luego el acuerdo en Valencia, que lo precipitó todo, aquello que habíamos llamado nosotros el algoritmo Carlos Mazón, y que claro, le daban mayor peso incluso a Vox en el gobierno del que tiene en el Parlamento.
claro, esa disposición de ánimo, la premura con la que se tomó ese acuerdo y la generosidad, pues fue desde luego un baldón para que fue arrastrando durante toda la campaña electoral Alberto Núñez Feijóo. Por de pronto le empezó con 15 días de retraso. Bueno, y a la izquierda de Sánchez ni 10 horas le han dado de tregua a los de Podemos a Yolanda Díaz. Ya se han abalanzado sobre ella y la culpan de unos resultados insuficientes y en cualquier caso peores que los peores que haya obtenido jamás Podemos en unas generales. Yone Belarra es secretaria general de Podemos, pero además será diputada de Sumar. Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente. Bueno, se entiende la prisa, desde luego, que tiene Sumar, que ya le ha pedido a Sánchez que se ponga a repartir los sillones, los ministerios. Y además, dice Ernest Urtasun que ya se pone él a negociar con JxCat el precio de su apoyo. Bueno, no, él no. Han encargado a Jaume Asens, que estaba fuera de la política, pero lo han rescatado para esta tarea de mediación con el independentismo catalán e incluso con lo más delirante, el independentismo catalán, que es el mesianismo puigdemoníaco. Bueno, el precio de salida ya lo conocen ustedes, amnistía y referéndum. Hoy la Fiscalía, de forma muy oportuna, ha puesto en busca y captura a Carles Puigdemont, que esto sí que es delirante, pero es que en los cálculos de Sánchez y de Yolanda Díaz, Puigdemont es actor fundamental de la gobernabilidad de España. Nos vamos a Barcelona, porque acaba de terminar la rueda de prensa de JxCat, que hoy acapara desde luego un gran protagonismo, así que vamos a ver lo que han dicho. Marcos Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes, Rafa. Sí, hace unos minutos que ha finalizado la ejecutiva y la posterior rueda de prensa de Junts per Catalunya para valorar los resultados y, lo más importante, qué piensa hacer ante una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Lo primero que ha manifestado el portavoz de la formación, Josep Rius, en esta rueda de prensa que ha finalizado hace escasos minutos, es que ahora es el momento para rehacer la unidad independentista en el Congreso. Tiende la mano, por tanto, a Esquerra para hacer un frente común en Madrid. Eso sí, pero el precio para apoyar a Sánchez sigue siendo el mismo, el que ya había anunciado ayer tras conocerse los resultados electorales. Junts per Catalunya no investirá Pedro Sánchez. Junts per Catalunya no investirá a Pedro Sánchez a cambio de nada. Negociaremos a cambio de la autodeterminación y de la amnistía. Por tanto, el precio que ha anunciado el portavoz de la formación, Josep Rius, continúa siendo el mismo. No hay ninguna rebaja, autodeterminación y amnistía. Por lo que respecta a la caída electoral que ha sufrido el separatismo, recordemos que Esquerra y Junts han perdido más de 500.000 de votos. El partido lo atribuye a la polarización de la campaña. Toma buena nota, manifiesta, pero sin hacer ninguna autocrítica. Simplemente vincula la pérdida de apoyos al voto útil que habría beneficiado, creen, al PSOE y a Sumar. Bueno, pues ya lo escuchan ustedes. La noticia, bueno, es la confirmación de una noticia. Josep Rius pone voz a la voluntad de JxCat, que le ofrece a Esquerra retomar un frente común parlamentario en Madrid de los independentistas. Y el precio para la investidura es, ya se lo decíamos, van a escuchar ustedes estas dos palabras repetidas constantemente: amnistía y autodeterminación.